Bueno, pues vamos a iniciar ya esta tercera sesión de este simposio, en la cual también agradecemos a AstraZeneca su colaboración y vamos a profundizar ahora en los novedosos avances en la investigación básica y clínica que pueden ampliar horizontes en el uso terapéutico de un grupo de fármacos antidiabéticos orales que tienen una diana molecular a nivel renal. En menos de una década de uso en la práctica clínica, los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, conocidos en su forma abreviada como ISGLT2, sobre todo dapagliflozina y empagliflozina, más recientemente se ha incorporado también la ertugliflozina, han pasado de ser una de las distintas opciones de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 a sumar a su listado de indicaciones otras enfermedades que a priori nos puedan sonar poco relacionadas con los niveles de glucosa en sangre, como son la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal crónica. Con un perfil de seguridad ya conocido por su uso durante varios años, como decía, en pacientes con diabetes, la ampliación de esta indicación se ha basado en estudios específicos en los que se ha podido demostrar que la adición de estos fármacos a la terapia estándar pues, ha contribuido a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares graves y también del riesgo de mortalidad. Estos fármacos constituyen, por tanto, un buen ejemplo de cómo la investigación clínica bien dirigida y diseñada conduce a resultados interesantes no tan esperados quizá inicialmente, como también se ha visto con los análogos del péptido similar a glucagón 1, la famosa semaglutida de la que tanto se ha publicado en los últimos tiempos, aunque por motivos diferentes a su uso en pacientes diabéticos. Pero en definitiva, si bien la metformina sigue siendo el fármaco quizá más empleado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, los efectos pleiotrópicos, que es de lo que vamos a hablar, de algunos antidiabéticos, pueden comportar una gran ventaja terapéutica, en especial para aquellos pacientes en los que no se puede usar esa metformina o no responden bien a ese fármaco. Y como ponente de esta sesión, me complace presentarles a don Juan Tamargo Menéndez. Juan es médico especialista en farmacología clínica y doctor en medicina y cirugía. Ejerce como catedrático de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y también ha sido European Hypertension Specialist de la Sociedad Europea de Hipertensión. Autor de más de 6.500 trabajos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales y de 45 libros o monografías, es académico numerario de las Reales Academias Nacionales de Farmacia y de Ciencias Veterinarias y académico correspondiente también de las Reales Academias Nacional de Medicina y de Farmacia de Cataluña y de Castilla y León. Sin más, Juan, tienes la palabra. Muchas gracias por su presentación. Lo que yo quería contarles a ustedes esta mañana es qué ha pasado en los últimos 9 años. Y esto me viene como reflexión a la gente joven de que lo que ustedes han aprendido hoy en casi nada de tiempo, en esto, cambia. Y ha cambiado por chamba, por casualidad, porque nada estaba programado. Entonces yo les voy a poner aquí un trío peligroso. El trío peligroso son aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, que aproximadamente es el 90 y tantos % de los pacientes que presentan enfermedad renal crónica y los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y ahora yo les voy a hacer una propuesta. ¿Qué les parece si somos capaces de desarrollar un grupo de fármacos que son efectivos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en pacientes con insuficiencia cardíaca y en pacientes con enfermedad renal crónica? Seguro que todos decimos de acuerdo. Bueno, pues vamos a ver si es posible. Este trío coexiste en muchos pacientes. Este es el primer punto que tenemos que tener claro. Fíjense ustedes, la diabetes mellitus tipo 2 es un factor de riesgo para la enfermedad renal crónica y para la insuficiencia cardíaca. Les recuerdo una cosa, el paciente con diabetes mellitus tiene un riesgo 2 a 5 veces mayor de desarrollar insuficiencia cardíaca. Recuerden esto porque verán cómo a los sabios se les olvidan las cosas. Segundo, el 30-50% de los adultos con enfermedad renal crónica y el 75% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen diabetes o prediabetes. Y por último, fíjense ustedes, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en este paciente con diabetes mellitus tipo 2 aumentan y es la causa más frecuente de progresión de la enfermedad renal crónica. No nos queda nada, ¿verdad? Pasemos a la enfermedad renal crónica. Aparece en el 50% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Sabemos que la primera causa de diálisis y de trasplante renal es posiblemente la diabetes mellitus y el 20% de los pacientes con enfermedad renal crónica también padecen una insuficiencia cardíaca. Y por último, la insuficiencia cardíaca es la complicación más grave del paciente diabético.
Hay gente que sigue pensando, no, la diabetes es del endocrino. No, 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 la diabetes no es de nadie. La diabetes es de aquel médico que tiene que analizar sus complicaciones. Y las complicaciones del paciente diabético son micro y macrovasculares. Y por último, casi el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen algún grado de insuficiencia renal crónica. 2 detalles nada más. La diabetes mellitus tipo 2 duplica al menos el riesgo cardiovascular. Esto es un estudio en más de 500.000 de pacientes en el cual vean ustedes cómo se duplica la enfermedad coronaria, y aquí en enfermedad coronaria es angina de pecho o bien infarto de miocardio, los eventos cerebrovasculares, ictus isquémico, ictus hemorrágico, se duplican, y vean ustedes que en España y en Europa está aumentando la diabetes mellitus. En el momento actual hay 5 millones, estos son datos del año pasado, de pacientes con diabetes mellitus, incluyo 1 y 2 en España, pero la tendencia actual es que está aumentando de una forma extraordinaria. ¿Y qué pasará en el futuro? Que aumentará todavía más. ¿Por qué? Porque la diabetes y la obesidad van pari passu. Luego, si seguimos engordando y España es líder europeo en obesidad infantil, les aseguro que tendremos más obesos en un futuro próximo. Y cuesta mucho, ¿sí? Y vean ustedes, pues esto es las complicaciones. Si ustedes me preguntan, no solo es cardiovascular, sino causa de nefropatías, la segunda causa de amputaciones de parte del miembro inferior, en primer lugar van los traumatismos, y por último, una de las causas importantes de ceguera. Sigamos. Y la insuficiencia cardíaca. Bueno, cuando uno va a la consulta y le dicen, tiene usted un cáncer de mama, el mundo se hunde. Si le dicen que tiene un cáncer de próstata, el mundo se hunde. Pero si alguien le dice, tiene usted insuficiencia cardíaca, si llega a casa y le dice, ¿qué te ha dicho el médico? Que tengo una cosa aquí en el corazón. Ah, pues mira, esa causa de corazón es la primera causa de hospitalización en pacientes de más de 65 años. Segundo punto, su prevalencia aumenta con la edad. Luego, si en España presumimos de que somos el país más longevo de Europa, también tenemos que presumir de que entre el 11 y el 12% de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca. Segundo, la mortalidad a un año es de un 15 a un 39%, pero a 5 años su mortalidad es mayor que la mayoría de los cánceres, solo superada por el cáncer de pulmón y el cáncer de páncreas. Y finalmente es muy cara. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que ir a consulta, tiene que ir a urgencias, tiene que rehospitalizarse, y lo caro no son los fármacos. Los políticos siempre dicen, lo caro es el fármaco. No, lo caro es entrar dentro del hospital. Y representa la insuficiencia cardíaca entre el 1 y 2% del gasto sanitario en España. Y ahora digan ustedes que la insuficiencia cardíaca no es la insuficiencia cardíaca problema cardíaco, sino la insuficiencia cardíaca como vía final común por la que muchos pacientes van a fallecer. Y aquí les muestro pues, que son desde pacientes que tienen, pues, por ejemplo, una hiperuricemia, hasta un paciente que tiene una enfermedad coronaria, a un paciente que tiene una vasculopatía periférica, un paciente que tiene EPOC, un paciente que es hipertenso, un paciente que tiene fibrilación auricular, un paciente que tiene anemia, un paciente que tiene insuficiencia renal. Por tanto, la insuficiencia cardíaca es algo muy complejo y que tenemos que diagnosticar correctamente. Pero a mí lo que me interesa es que estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, independientemente de cuál sea su patología, su etiopatogenia, se van a beneficiar de un fármaco que mejore la morbimortalidad en esta población. Y me interesan las hospitalizaciones. ¿Por qué me interesan? Porque representan, es el gran caballo de batalla de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es responsable del 38% de los ingresos hospitalarios no planificados y potencialmente evitables, la número 1. Segundo, como les he dicho, seguirá aumentando en los próximos 25 años. Las tasas de reingreso a 30 días son más elevadas en pacientes con insuficiencia cardíaca que con otras patologías. Incluyo el cáncer y lo que ustedes quieran. 50% de los pacientes reingresan al menos una vez en el primer año. Y la mortalidad aumenta significativamente con el número progresivo y sucesivo de hospitalizaciones. En España, el coste sanitario medio actual del paciente con insuficiencia cardíaca aumenta significativamente en función de si requiere 8.475 euros o no, 1.875, miren la diferencia de precio para el sistema, o si se reingresa más de una vez. Es decir, que podemos pasar de 1.800 a 21.000 euros al año por persona. El tercer caballo de batalla, el tercer mal amigo que tenemos esta mañana es la insuficiencia renal crónica. Este es el documento publicado en el 2022 por la Asociación
Española de Nefrología, y lo que nos muestra claramente es que según nos hacemos mayores, que no viejos, esa es una grave equivocación, vamos, hasta ahí podíamos llegar, pues aumenta la incidencia, como ven ustedes. Segunda cosa, oiga, esto que aquí que no vemos nada, ¿esto qué es? Díganme ustedes qué patología tiene, perdón, qué factor de riesgo tienen. Sedentarismo, tabaco, hipercolesterolemia, diabetes. Y según ustedes van sumando numeritos, vean ustedes que el riesgo de padecer una enfermedad renal crónica aumenta. Luego está claro que si yo soy capaz de controlar los factores de riesgo, podré controlar la incidencia y la prevalencia de enfermedad renal crónica. Me dirán ustedes, no ha mencionado la dieta. La dieta es importante, me crea un problema en este momento. ¿Van al súper ustedes? Yo sí, todos los fines de semana. Y veo los precios. Dice, hay que comer dieta sana. Ah, caray. Oiga, con estos precios, ¿puedo seguir la dieta excelente? Y la dieta mediterránea la gente joven no la sabe hacer. O no la puede hacer por algo tan sencillo porque no tiene tiempo. Y esto es sencillamente, miren ustedes, en un paciente que tenga enfermedad renal crónica, pero sin enfermedad cardiovascular, es el 14% el riesgo de una enfermedad renal crónica. Pero si tiene enfermedades cardiovasculares, en vez de ser el 14%, es el 30%. Bueno, pues con todo esto, aquí les añado más cosas. Fíjense, insuficiencia renal crónica e insuficiencia cardíaca están muy bien interconectadas. Fíjense, luego les diré que es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o con fracción de eyección reducida, pero vean ustedes, si ustedes tienen insuficiencia cardíaca, el riesgo de insuficiencia cardíaca aumenta en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica con respecto a los que no lo tienen. Luego la enfermedad renal crónica aumenta la incidencia, evidentemente. Y en la parte de la derecha, fíjense ustedes, la disminución de la tasa de filtración glomerular y, por ende, el aumento de los niveles plasmáticos de creatinina aumentan marcadamente en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Bueno, pues verán ustedes, todo esto empezó en el año de 2008. ¿Qué pasó? El dogma que existía es, y esta es una discusión que yo tenía yo estaba en el medio de un endocrino muy famoso de España y un cardiólogo todavía más famoso. Y el endocrino decía, el patrón oro es la hemoglobina glicada. Y el cardiólogo decía, pues a mí la hemoglobina glicada me importa un carajo, si ustedes me permiten esta expresión, porque a mí se me siguen muriendo los pacientes. Tengan la hemoglobina aquí, aquí o aquí. Luego no puede ser el patrón oro. Bueno, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos lo siguiente, que la reducción en los niveles de hemoglobina glicada debería de reducir los eventos cardiovasculares, pero esto no se demostró en ensayos clínicos controlados. Es más, en ensayos clínicos controlados, si reducíamos mucho la hemoglobina glicada, a veces aumentaba la mortalidad. ¿Cómo era posible esto? Si estábamos mejorando la situación clínica del paciente. Muy fácil, la explicación es muy sencilla. Si usted baja la hemoglobina glicada a base de añadir fármacos, el riesgo de hipoglucemia aumenta y la hipoglucemia es un factor que aumenta la incidencia de mortalidad. Segundo, algunos fármacos que disminuían la hemoglobina glicada, que muchos de ustedes han dispensado en la oficina de farmacia, bajaba la hemoglobina glicada. ¡Qué bien! Pero mi paciente se hinchaba y mi paciente tenía insuficiencia cardíaca. Luego, fíjense ustedes, había una disociación entre bajar hemoglobina glicada y beneficio cardiovascular. ¿Qué decide tanto la EMA como la FDA en 2008? Que la industria farmacéutica, si quiere que se le apruebe un fármaco para el tratamiento de la diabetes, no solo tiene que demostrar que controlamos los niveles de glucemia, que disminuimos los niveles de hemoglobina glicada, sino que me tiene que demostrar en un estudio específicamente diseñado para ella que ese fármaco no aumenta la mortalidad y la morbilidad cardiovascular. ¿Y qué pedían? Había que estudiar la muerte cardiovascular, el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular o ictus y la hospitalización por angina inestable. Pero, milagro. Dijeron, bueno, si quieren también estudien la insuficiencia cardíaca. Si quieren. Les recuerdo que aumenta de 3 a 5 veces. Bueno, pues eso fue lo que pasó. Lo que pasó es que en aquel momento se estaban desarrollando una familia de fármacos. Una familia de fármacos muy interesante. ¿Por qué? Porque hasta el momento que aparecieron estos compuestos, los fármacos antidiabéticos actuaban a nivel de la célula beta del páncreas.
Estos compuestos no tocan la célula beta del páncreas. Estos pacientes actúan a nivel del riñón. Fíjense, en condiciones normales, el glomérulo filtra 180 litros de agua y al menos 80 gramos al día de glucosa. ¿Cuánto orinamos? No 180 litros, orinamos 1 litro. Es decir, que el 98%, 99% de lo que filtra el glomérulo se reabsorbe en el túbulo. Pues bien, para que se reabsorba la glucosa que ha sido filtrada por el glomérulo, existe un intercambiador sodio-glucosa, aquí, en la porción inicial del túbulo contorneado proximal, que reabsorbe el 90% de la glucosa. Hay otra isoforma, que es la tipo 1, que actúa más allá, un poquito más atrás, pero solo reabsorbe el 10%. Bueno, pues, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, en el paciente diabético hay una hiperglucemia, el paciente, fíjense, responde a esa hiperglucemia aumentando la expresión de SGLT2 en el túbulo y ahora resulta que el túbulo reabsorbe más glucosa. Con lo cual estamos manteniendo la glucemia. ¿Qué se pensó? Vamos a bloquear SGLT2 a nivel del túbulo proximal y como consecuencia aumentará la eliminación de glucosa por la orina. Y como la glucosa es osmóticamente activa, la glucosa va a ir acompañada de un pelín de sodio, pero de mucha agua. Es decir, vamos a tener una reducción de la glucemia, vamos a tener una diuresis, vamos a tener una natriuresis. ¿Y esto además qué ventaja tendría? Que bajaríamos un pelín, 2, 3 milímetros de mercurio en la presión arterial y vamos a reducir el peso corporal en 1 o 2 kilos. De cualquier forma, estos fármacos así, vistos como tal, a mí me parecían siempre muy de segunda fila. ¿Por qué? Porque resulta que solo reducían la hemoglobina glicada un 0,4, un 0,6%. Les recuerdo que la metformina, que yo la utilizaba cuando era estudiante, baja hasta 2. O sea, casi nada. Bueno, pues han salido una serie de fármacos que todos ellos inhiben la isoforma SGLT2, salvo este, que todavía no ha llegado a España, ha sido aceptado por la FDA hace pocos meses, que inhibe tanto la SGLT1, que está no solo en el riñón, sino en el intestino, como verán después, y también en el riñón. Bueno, pues todos estos fármacos tienen que ponerse a hacer los ensayos que hemos quedado. Y claro, estos ensayos no es como los que hacían para probar la diabetes. Para probar la diabetes necesito 400 pacientes y demostrar que bajan los niveles de hemoglobina glicada y que se controla la glucemia. No, estos son estudios mínimo a 2 años vista en cientos de pacientes que tienen que tener riesgo cardiovascular añadido a su diabetes mellitus. 19 estudios. Y fíjense que les he puesto que todo empieza en 2015, es decir, anteayer. Bien, con esto voy a contarles los 4 primeros estudios. Fíjense, se hacen ni más ni menos que en 42.568 pacientes. A mí me hace gracia cuando oigo a algunos de nuestros políticos diciendo que quieren hacer una empresa farmacéutica española para desarrollar fármacos. Diablos, ¿ustedes saben lo que cuesta recolectar 42.000 pacientes? No hay presupuesto. Pero bueno, que sigan. Entonces aquí tienen ustedes, fíjense, lo primero que se nos ocurre es lo siguiente. Empezamos, aquí tienen el año, ¿y qué tenían todos estos pacientes? Todos, el 100% tenían diabetes. ¿Por qué? Porque estos fármacos habían sido desarrollados para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Bueno, a algún paciente se les escapaba con un poquito de insuficiencia cardíaca, como ven ustedes, 10, 14, 10, 24%. ¿Y qué tenían? Tenían diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular previa, o factores de riesgo. Es decir, enfermedad cardiovascular previa es que hubiera tenido un infarto de miocardio, que hubiera tenido un ictus, que hubiera tenido, por ejemplo, pues que era obeso, que tenía hipercolesterolemia, lo que ustedes quieran. Bueno, se hacen los estudios y les recuerdo, la insuficiencia cardíaca no se miraba, ¿eh? Bueno, antes de nada, creo que ustedes dispensarán cada vez más y más. ¿De acuerdo? Estos son los amigos de hoy. Bueno, pues viene la sorpresa. Resulta que se hace un estudio con empagliflozina y vean ustedes, la muerte cardiovascular, el infarto no fatal y el ictus no fatal se reducen un 14%. Ojo, estos pacientes estaban tratados con lo mejor que existía. ¿Vale? Pero la gran sorpresa no es que es esta. Las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca se reducían en un 35%. ¿Se acuerdan? Esto es lo que cuesta dinero. Esto es lo que da mala calidad de vida del paciente. Esto es lo que no le permite hacer una vida normal. 35% a pesar de que tomaban un IECA, un diurético, un betabloqueante y un antagonista del receptor de mineralocorticoides.
Y lo más importante es que el efecto aparecía a las 2 semanas. Esto no se había visto con nadie. Con un inhibidor de la enzima de conversión necesitábamos mínimo 6 meses. ¿Por qué divergían las curvas? Luego igual se lo cuento. Entonces, esta fue la primera sorpresa. Entonces, una vez visto esto, la primera pregunta es, bueno, pero esto pasa porque son diabéticos. Si no son diabéticos, no pasará nada. Segundo, esto pasa en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Oiga, ¿qué pasa en la preservada? No sé. Bueno, este es un caso de serendipity. Porque esto no estaba buscado. Esto fue una chamba, la casualidad. Y como ven ustedes, uno sale a buscar gusanos y encuentra oro, y esto sí quiero decirles que ocurre continuamente en ciencia. Bueno, si nos metemos en insuficiencia cardíaca, siempre hablamos de insuficiencia. No, la insuficiencia cardíaca, el paciente tiene un fenotipo que es insuficiencia cardíaca, pero cuidado, porque la insuficiencia cardíaca es muy distinta. Hay unos pacientes que tienen fracción de eyección reducida, es decir, la cantidad de sangre que lanza ese ventrículo es menos del 40% que el ventrículo tiene antes de contraerse. Estos son pacientes que, por lo general, la mayoría de ellos han tenido una cardiopatía isquémica, que tienen un ventrículo muy dilatado y que lo que falla es la sístole, la contracción. Pero fíjense que hay también pacientes que tienen fracción de eyección preservada. Y estos, fíjense, la cantidad que se lanza es normal o incluso superior a la normal. Pero ¿qué les pasa a estos pacientes? Estos pacientes lo que tienen son unas paredes muy rígidas, muy poco distensibles. Entonces yo puedo lanzar menos sangre, fíjense, porque no me contraigo bien, fracción de eyección reducida, o porque mi ventrículo se contrae pero se relaja menos. Se relaja menos, se rellena menos y lanza menos sangre. Bueno, con esto pasamos a la siguiente. Como ven ustedes, aquí tenemos algo que me interesa. Obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica. He puesto los asteriscos. Diabetes, enfermedad renal crónica son factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada. Algún detalle. Más en varones la reducida, más en mujeres la preservada, por poner un ejemplo, ¿no? Por tanto, tenemos que empezar ya a identificar qué características tiene nuestro paciente. Bueno, pues con esos datos que había, en el año 2016, la Sociedad Europea de Cardiología dice, para aquellos pacientes que tienen fracción de eyección reducida, pues como ven ustedes, pues aquí solo aparecía que podría utilizarse la empagliflozina. Oiga, y para la insuficiencia cardíaca que tiene una fracción de eyección reducida, perdón, que tiene una fracción de eyección entre preservada, y tal, pues miren, lo que había era esto. ¿Lo ven? Una caja vacía, llena de telarañas. No había nada. Y no había nada a pesar de 40 años de trabajo. Oiga, y los IECAs y los ARA2 y los antagonistas de la aldosterona y los diuréticos y los beta no eran capaces de reducir la morbimortalidad en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, pues vamos a ir a por ellos. Y lo siguiente que se hizo, vean ustedes, es ir a pacientes que tienen enfermedad, insuficiencia, ahora todos van a tener insuficiencia cardíaca, solo que unos la van a tener reducida, otros la van a tener preservada, y estos son los datos más recientes que no les voy a contar, que acaban de salir, el último hace un mes, pero voy a referirme a qué sucede. Y vean ustedes que aquí, como ven ustedes, tenemos pues grupos variados, la cantidad es distinta en el porcentaje de pacientes con diabetes mellitus. Por tanto, hay que ser cuidadosos, porque si los pacientes que entran en cada estudio son distintos, luego puede venir el marketing farmacéutico y decir, el mío es igual, el mío es mejor. No, espera un momento. El suyo es bueno, porque ha demostrado que reduce las hospitalizaciones y la mortalidad cardiovascular. Y el mío también es bueno porque hace lo mismo, pero cuidado, no os compare el suyo con el mío, porque los pacientes que entraron en el estudio son distintos. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasó? Primera pregunta. ¿Funcionan en pacientes que no tienen diabetes? Igual que en pacientes que tienen diabetes. Este es el estudio. Fíjense, 4.700 pacientes y aquí está. Si tiene diabetes o no tiene diabetes, estos fármacos reducen el objetivo primario, que es muerte cardiovascular y empeoramiento por insuficiencia cardíaca, en al menos un 25%. Pero esto es lo más importante. Todos estos pacientes recibían el 95% un diurético, el 99% un betabloqueante,
un 57% un IECA, un 30% un antagonista de receptores de la angiotensina y un 70% un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Añádanle un 10% de digoxina y un 10% de sacubitril/valsartán. Ese tratamiento de base es mucho mejor que el que tienen los pacientes en nuestro país, infinitamente mejor. Y a pesar de que estaban maravillosamente bien tratados, estos fármacos, añadidos sobre lo mejor, reducían la morbimortalidad en un 25%. Oiga, y ahora vino la gran sorpresa. En el año 2021, es decir, hace 3 años, sale que empagliflozina es el primer fármaco que demuestra que reduce las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y que en estos pacientes reduce en un 21% la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones. Y de nuevo, el efecto ya es significativo al cabo de 20 días de tratamiento. ¿Solo pasa esto? No, no solo la ha hecho la empagliflozina, sino también la dapagliflozina. Fíjense ustedes, y aquí tienen este estudio que ha aparecido en el 2022 en el New England, en el cual de nuevo volvemos a observar que hay una disminución significativa del objetivo de hospitalización e insuficiencia cardíaca, muy significativa, y vean ustedes, sin aumentar la incidencia de reacciones adversas. Luego ya tenemos que al menos 2, señalo esto, 2 inhibidores de SGLT2, no digo toda la familia, sino 2 han demostrado que son efectivos en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada. Oiga, ¿y los demás? Los demás, el día que hagan el estudio, los añado. ¿Vale? Bueno, pues si ahora cogen todos estos resultados y ven lo que pasa con la dapagliflozina, pues yo de aquí lo que quiero reseñar es esto. La muerte total, pues hombre, no, esto no es la panacea universal, disminuye un 10%, eso no me... La muerte las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca entre un 26 y un 29%, y vean que el beneficio es independiente de la fracción de eyección. Por tanto, me da igual si es reducida, ligeramente reducida o preservada. Por cierto, ¿hay algún otro grupo de fármacos que haga esto? No. Luego estos fármacos en el 2023 han recibido la clasificación, como verán ustedes, 1A, son los únicos que han demostrado ser superiores a todo lo que había en pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de cuál sea su fracción de eyección. Más. Oiga, y en pacientes que resulta que tenían diabetes y que han empeorado súbitamente. Fíjense, esto es distinto. Todos los anteriores tienen insuficiencia cardíaca crónica. ¿No? Estos de repente se ponen muy malitos y tienen que ir al hospital. Y entonces aquí se prueba, fíjense, el último, sotagliflozina, que como les decía, no solo inhibe SGLT2, sino SGLT1 que actúa regulando la absorción de glucosa en el tracto digestivo. ¿Y qué es lo que se observa? Pues de nuevo lo mismo, que reduce las hospitalizaciones, la mortalidad cardiovascular y la visita a urgencias. ¿Y cuánto la reduce? Pues un 33%. Ah, y oiga, y en particular, el ir al hospital, ¿cuánto se reduce? Pues vean ustedes, un 36%. Ni que decir tiene que si no voy al hospital mi calidad de vida claramente mejora. Entonces esta era la situación. En el 2016 solo estaba la empagliflozina y miren ustedes las guías 1 de septiembre de 2023. Únicos fármacos, o sea, tenemos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, un 1A, y el único grupo de fármacos que recibe calificación 1A, uno es evidencia sólida contrastada por varios ensayos clínicos, en pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada, son los inhibidores de SGLT2. Oye, ¿y qué pasa en los que tienen insuficiencia renal? Bueno, pues vamos a hacer estudios. Y fíjense lo que piden en estos estudios. En estos estudios son pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, que tienen enfermedad renal, bla, bla. Pero fíjense cuáles son los objetivos. Los objetivos es que era ver si hay una disminución de la tasa de filtración glomerular mayor del 40% con respecto a la que tenía, si había mortalidad cardiovascular o renal, o si el paciente, cuánto tiempo tardaba en llegar a una enfermedad renal terminal, definida por cuánto tiempo tardo en llegar a la diálisis, al trasplante renal o a un aclaramiento de creatinina o una tasa de filtración glomerular menor de 15 mililitros por minuto. O sea, ¿y qué nos demuestran estos estudios? Lo que les decía antes,
que hay 3 fármacos, canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina, que sí han demostrado una muy marcada reducción. De nuevo, estos pacientes tratados con lo mejor que había. Oiga, pero hay 2 que no. ¿Se dan cuenta por qué les he dicho que yo quiero ver los estudios y en base a los estudios yo recomiendo o no algo? ¿Por qué pasa? Por lo que sea. Porque los pacientes son distintos, por lo que sea. Pero los 3 que lo han demostrado son cana, dapa y empaglifosina. Veámoslo. Este es un estudio, el Credence, el cual, vean ustedes, los pacientes tienen 63 años, 33% de mujeres. Bueno, estoy contento, porque por lo menos se ha incluido un 33% de mujeres, que suele estar excluida. Los pacientes tienen una diabetes mellitus con una hemoglobina glicada 8.3, es decir, están mal controlada su diabetes, que reciben la dosis máxima de IECAS y OARA2. ¿Vale? Y en estos pacientes, ¿qué se observa? Miren ustedes, el estudio hay que pararle por motivos éticos. ¿Por qué? Porque hay una reducción del 30% en el objetivo renal. Y el objetivo renal era tiempo para la diálisis, trasplante o llegar a una tasa de filtración glomerular menor de 15 mililitros por minuto, duplicación de la tasa de creatinina o mortalidad por causas renales o cardiovasculares. Entonces vean ustedes que, por ejemplo, los datos renales, estos que les acabo de mostrar, disminuyen en un 30%. Que la muerte cardiovascular disminuye en un 22%. Que el llegar a una enfermedad renal terminal disminuye en un 32%. Luego está claro el beneficio que produce. Y es solo de la... No, esto pasa con canaglifosina y pasa de nuevo con empaglifosina y pasa con... Por estos 3 fármacos lo han demostrado clarísimamente. Pero ahora fíjense cómo lo dice la sotaglifosina. Lo pongo porque esto es... El New England tiene la costumbre de poner una imagen que lo resume todo. Y es la primera vez que veo algo, voy a ser malo, que dice sotaglifosina disminuye el riesgo, pero se asocia con reacciones adversas. Porque algo que están continuamente diciéndonos estos fármacos se tolera muy bien, no tienen reacciones adversas. Buena minera, ¿eh? Algunas sí tienen, ¿no? O sea, que sí tienen, miren, diarrea, puede haber cetoacidosis, puede haber infecciones micóticas. ¡Ah, qué casualidad! ¿Y por qué hay infecciones micóticas? Hombre, porque hay más glucosa en la orina, ¿no? Jo, pues fíjense, si pongo glucosa en la orina, pues a nadar, todos los bacterias que están por ahí necesitando comer un poquito más. Interesante. Aquí tienen ustedes cómo va el paciente, ¿eh? Y vean ustedes que aquí pues prácticamente no tiene albuminuria, aquí tiene microalbuminuria, aquí tiene claramente proteinuria. Y vean ustedes que el efecto sobre parámetros renales y parámetros cardiovasculares aumenta cuanto mayor es el deterioro de la función renal. Eso es lo que yo quiero. Cuanto más riesgo, mayor efecto. Y por si tenían alguna duda, pues cogemos 90.000 pacientes de 16.000 sin diabetes de 13 estudios. Bueno, retraso en la progresión de la enfermedad renal crónica, insuficiencia renal aguda, muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, muerte no cardiovascular, nefropatía diabética, enfermedad renal isquémica hipertensiva, cualquier tipo de glomerulopatía, se reduce. Y cuando vean ustedes 0,83 es un 17% de mejoría. Y si ustedes ven aquí un 0,60 es que hay un 40% de beneficio. ¿De acuerdo? Por tanto, sin duda ninguna, aquí lo tienen el resumen. En pacientes con diabetes o sin diabetes, con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, reducida, con enfermedad renal crónica, con las 3 cosas, la reducción es mínimo del 25%. Y me da igual si consideran muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca o solo hospitalización por insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Más cosas. De acuerdo con esto, las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardio nos dicen que a todo paciente, se lo voy a resumir, que todo paciente que tenga insuficiencia cardíaca, independientemente de su fracción de eyección, que tenga diabetes mellitus tipo 2, que tenga diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica, o diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular aterosclerótica, o múltiples factores de riesgo para la misma, se debe de dar un inhibidor de SGLT2. Pero cuidado, indica claramente qué es SGLT2. Y vean ustedes que los 2 que tienen más indicaciones son DAPA y EMPA. Los demás, ¿qué tienen que hacer? Hacer los estudios y demostrarme que también los hay que incluir.
¿Y cuál es el mecanismo de acción? No tengo ni idea. ¿Ya está? Si me dan una hora, les cuento esta diapo, que fue la que me dieron 30 minutos y entonces la conté el año pasado en Praga. Fíjense, esta es la siguiente. Cuando alguien tiene que poner tantos mecanismos de acción, la traducción al román paladino es: no tengo ni puñetera idea, pero dígame que me gusta a mí y se lo cuento, ¿vale? Entonces, el resultado es que, fíjense, esto, y si vamos a enfermedad renal, pues lo mismo, esta es de la Sociedad Española de Farmacología, tengo muchos mecanismos. Luego, ¿cuál es el reto que tengo delante de mí? Profundizar en cuál es el mecanismo de acción en pacientes con diabetes, en pacientes con insuficiencia cardíaca y en pacientes con enfermedad renal crónica. Y ya les advierto que el mecanismo de acción en pacientes con y sin fracción, o sea, los que tienen fracción de edición reducida y preservada, el mecanismo de acción es distinto. Lo cual no es ninguna sorpresa, porque el endotipo y el fenotipo es distinto. ¿Problemas? Sí, hombre, alguno hay. Pues infecciones genitales, pues 5 al 10% más común en mujeres. ¿Qué hay que decirles? Higiene. La higiene y la higiene. Hay mucha gente que no se lava. Ustedes yo creo que lo saben, ¿no? Y además de que a veces uno lo nota en el olor, en la consulta, pero aparte de eso, ahora como hay sequía, hay otra razón. Yo el otro día escuchaba y dije, este es de los míos. Dice, en mi familia se duchan una vez cada 3 días o una fin de semana. Digo, volvemos a la edad de piedra. Bien, entonces hay que dar, entonces la gente que defiende dice, no, bueno, esto responde muy bien a terapia antifúngica, ya, pero tengo que dar antifúngicos, ¿no? Y es verdad que raramente obliga a interrumpir el tratamiento. Infecciones urinarias, urosepsis y pielonefritis, aquí hay que tratar inmediatamente. Hipoglucemia, muy rara en pacientes no diabéticos, por una razón muy sencilla, porque si disminuye la glucemia, deja de expresarse SGLT2 y estos fármacos no actúan, ¿no? Pero cuidado en pacientes tratados con insulina o sulfonilureas. Alguno de ustedes ya sabe que yo digo que si las sulfonilureas se tiraran al cubo de la basura, Dios, qué alegría tendríamos todos, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace 10 años todos los gerentes de hospitales querían que diéramos sulfonilureas. ¡Fantástico! El paciente tenía más hipoglucemias, tenía que ir a hacerse... Bueno, cosas que pasan, ¿no? Hipovolemia y hipotensión. Quizás hay que reducir la dosis de diurético, ¿eh? Cetoacidosis diabética es rara, puede aparecer, cuidado, porque aparece con niveles bajos de glucemia. Y a veces esto, si el médico no lo sabe o el farmacéutico, puede pensar que no pasa nada. No es ninguna sorpresa, porque lo que hacen estos fármacos es aumentar la ketogénesis, la producción de ácidos tónicos. Entonces hay que tener cuidado en pacientes con diabetes mellitus mal controlada, deshidratados o con ayuno. Y hay que decirle también al paciente que si nota algún síntoma, náuseas, vómitos, poliuria, polidipsia o confusión, que nos llame. Enfermedad, también salió al principio, hay amputaciones. Y las produce este, pero el mío no. No. ¿Saben por qué uno sí las producía y el otro no? Porque el que hizo el estudio donde había amputaciones metió pacientes diabéticos que previamente se les había diagnosticado una enfermedad arterial periférica, que habían sido previamente amputado algún dedo. El que no lo mostró es que excluía a todos los pacientes que tenían arteriopatías periféricas. Hombre, así no jugamos, ¿eh? Pero bueno, esto es marketing una vez más, ¿no? Interacciones. Les dije los diuréticos, riesgo de hipovolemia y hipotensión, monitorizar la glucemia si se asocian a insulina o sulfonilureas, pueden aumentar la excreción renal de litio, hay que monitorizar sus niveles plasmáticos, pero no interactúa con la mayoría de los fármacos que se utilizan habitualmente. Contraindicaciones, por supuesto, hipersensibilidad al principio activo a alguno de los excipientes, pacientes con diabetes mellitus tipo 1, esto puede cambiar con los fármacos que bloquean SGLT1 y SGLT2 en un futuro. Y ahora, fíjense lo que digo aquí. Esto está en contra de la ficha técnica, pero esta es la evidencia científica. Usted mira la ficha técnica y dice, este no se puede dar en pacientes con menos de 40. Coño, pero si los estudios están hechos con gente de menos de 40. Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías? Que no se recomienda iniciar el tratamiento en pacientes que tengan una tasa... Esto es lo que dicen la ficha técnica. En la práctica, en paciente que tenga más de 20 mililitros por minuto por unos 73 metros de superficie corporal, lo podemos dar. Oiga, si durante el tratamiento baja por debajo de 20, sigan con el fármaco. No lo paren. So pena que haya alguno. Entonces, resumiendo, reduce significativamente la mortalidad cardiovascular en las hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección cardíaca, del deterioro sintomático o de la presencia o no de diabetes mellitus. Reducen el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, de nuevo independiente del estado de la diabetes y de la etiología de la enfermedad renal.
son seguros hasta una tasa de filtración glomerular de 20 mililitros por minuto. Su beneficio se observa en pacientes que reciben el tratamiento convencional. Deben de prescribirse en todos los pacientes con diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica sin contraindicaciones. Y aquí he puesto un interrogante porque ¿lo van a permitir los políticos? Pues son caros, ¿no? Va a depender de la comunidad autónoma. Entonces, fáciles de usar, una dosis única, bien tolerados, recuerden las reacciones adversas previas, y pocas interacciones o contraindicaciones, de esto estoy de acuerdo, y por supuesto el reto que nos queda es comprender el mecanismo de acción que está detrás de los beneficios que les acabo de describir. Esta se la dedico a un amigo mío, que no está en la sala. ¿Y esto es tan novedoso, tan novedoso? Sí, esto es muy novedoso. Esto se describió en 1835. ¿Y cómo se describió? Pues miren, que la floricina, una hidrochalcona, fue aislada por Petersen en Francia en 1835 de la corteza del manzano. Y se estudió y se vio que producía glucosuria y que disminuía los niveles de glucosa en modelos animales y en pacientes. ¿Cuál el problema? Bueno, ¿por qué producía glucosuria? Pues porque se vio que bloqueaba SGLT1 localizado en las células del borde de cepillo del intestino delgado y en el túbulo renal proximal, SGLT2. ¿Cuál era el problema? Que tenía una biodisponibilidad muy pobre, había que darlo por vía intravenosa, y por vía intravenosa pues, producía diarrea y deshidratación y, por tanto, se olvidó. Pero alguien analizó y decidió que este era un excelente modelo que, aunque había sido descrito hace más de casi 185 años, podía ser interesante estudiarlo. Como ven ustedes, las cosas están en la biblioteca. Los estudiantes ahora miran a partir del año 2005. La ciencia empezó mucho antes, se lo prometo, ¿eh? Y acabo con esta frase. Para el que no conocen a Eugene Bramwell, este es el padre de la cardiología moderna. Fíjense lo que dice en el año 2022. Un pequeño número de fármacos han permitido alcanzar los mayores avances en la medicina práctica. El descubrimiento, desarrollo y conocimiento del mecanismo de acción de la aspirina, la penicilina o las estatinas son historias para todos nosotros. Y todas ellas fueron sorpresas y todas ellas fueron coronadas con el premio Nobel. Y él afirma, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa han demostrado ser efectivos en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, varias formas de insuficiencia cardíaca y de la enfermedad renal, y representan o al menos uno de los principales avances farmacológicos en medicina cardiovascular en el siglo XXI.